Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Juan Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues un placer y sobre todo bien acompañado, ¿no? Porque tú que eres doctor en psicología, mi mujer también es psicóloga, así que Toma. bueno, estoy rodeado de psicólogos por ahí que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Qué bueno, está Que todo, fantástico. todo se analiza. Exacto, siempre se analiza algo. Te presento, tú eres periodista y creador de espacio de radio Nueva Dimensión, programa dedicado al mundo del misterio, la ciencia, la historia, la tecnología y lo paranormal. Autor de la obra Veteranos Atómicos, una obra donde abordas el impacto de las pruebas nucleares durante la Guerra Fría en los soldados de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, que fueron utilizados como cobayas humanas. Me gustaría, Juan, empezar preguntándote por qué este libro. Es una cuestión también de quizá ahora que estamos en una época donde han salido películas como Oppenheimer, también porque estamos en la plena guerra también de Rusia y Ucrania. ¿De dónde Bueno, salió la idea? pues la idea salió, bueno, la idea evidentemente no ha salido de la película Oppenheimer ni mucho menos, sino que esto se ha gestado mucho tiempo más atrás. De hecho, se gestó en otro libro anterior a este que se llama El experimento atómico. Es un libro Ujú, pequeñito de la editorial Guante Blanco, pero es un libro, yo digo que de estos que está muy concentrado, pero que cuenta muchas cosas. Y entre ellas, entre todas las cosas que contaba, que bueno, tenía relación evidentemente con el tema atómico, el tema nuclear y todo el desarrollo más o menos concentrado, insisto, de esa misma etapa de nuestra historia, como fue la era nuclear, pues se llevó a muchos términos, a muchas cuestiones, a muchos temas que desde luego se fueron ocultando y que por desgracia fueron absolutamente reales. Aquí no hablamos de fantasmas, de ovnis, que uno puede conjeturar la veracidad o no de ciertos testimonios. Aquí todo ujú, históricamente documentado y veraz. Y entre esas historias que tienen que ver con la era nuclear, como fueron accidentes bueno, terribles, ujú. radiactivos ocultados, o como fue el uso de personas en su momento de cara a la experimentación radiológica, es decir, para averiguar cuáles eran los efectos de la radiación, también estaban los militares, militares que evidentemente formaron parte y lo vemos, ¿no? En muchos documentales, en muchas bueno, fotografías y en muchos de los vídeos que aparecen incluso hoy en día, como hay personal militar que está contemplando un estallido nuclear en esa época en donde se empezó a gestar la, como digo, la era nuclear y donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, como en Francia, como el Reino Unido principalmente, y luego con posterioridad otros países utilizaron su arsenal nuclear para averiguar cuáles eran los efectos, ya no solo destructivos de la propia bomba, sino también los efectos de la radiación asociada a la bomba. Y para conocer esos efectos, pues lo único que podían hacer era utilizar sus propios soldados y también población civil. Bueno, pues esos son los veteranos atómicos. A raíz de ese pequeño libro, que hablo una pequeña parte precisamente de su historia, pues nace Los Veteranos Atómicos porque desde la editorial Cidonia, en este caso, Sí. decidieron que esto tenía que ser algo mucho más extenso, mucho más expandido, que sus historias de verdad tenían y merecían la pena ser conocidas. Y justo a raíz del libro, es cierto que han ocurrido una serie de acontecimientos que, bueno, que parece que se asocian, ¿no? Ujú, Como es, por sí. desgracia, la guerra de Ucrania que nombrabas, con la amenaza nuclear Ujú. siempre hay, parece que está en el aire, y también, bueno, pues con éxitos televisivos o en este caso cinematográficos como es la película Oppenheimer. Totalmente. Sí, porque ahora también estaba pensando que hace unos cuantos añitos, no hace mucho también, se puso de moda la serie esta de Chernobyl, que también fue todo un éxito, con lo cual es un tema Así. que está ahí latente, ¿no? Es como algo que la gente tiene curiosidad, ¿no? Y que hay sucesos, hay eventos que lo que hacen es reactivar esa curiosidad. Eso es Chernóbil, cuando ocurre en abril de 1986 y estalla el reactor número 4, perdón, Sí. saltando por los aires y elevando ese núcleo que se elevó como una estrella en aquel día de abril ya nocturno, en el Ujú. momento en que sucedieron todos estos acontecimientos. La gente vio brillar un sol radiactivo en este caso, y con la fortuna de que ese mismo núcleo al estallar volvió a caer de nuevo en el propio reactor, ¿no? Pues bueno, también el enigma de una central que, por cierto, se creó no solo para abastecer de electricidad a las cercanas localidades de tanto de Chernóbil como de Pripyat y otras tantas que estaban en la zona, sino que el principal objetivo, por cierto, de la creación de esa central fue el realizar o más bien fabricar los elementos fisibles que luego irían dentro de las bombas nucleares que la Unión Soviética estaba gestando y que estaba fabricando en ese momento en su país, ¿no? Por lo tanto, ese era el principal objetivo. El secundario era lo de la electricidad.
y Mm. fíjate cómo causó un auténtico desastre que bueno, que su radioactividad dio varias veces la vuelta al mundo y a día de hoy sigue contenida en ese sarcófago, segundo sarcófago ya, porque el primero ya se estaba deteriorando. Han creado hace unos cuantos años un segundo sarcófago que también con el paso del tiempo seguramente se deteriore porque ese núcleo que estalló, que saltó por los aires y que volvió a caer en ese mismo lugar, pues sigue activo, sigue consumiendo esa radioactividad, sigue en ese punto totalmente prohibido para el hombre. Dicen que no se volverá a poder pisar ese lugar dentro de al menos unos 20.000 años. O sea que imagínate. Nos quedan unos cuantos aún. Hay que esperar, hay que seguir esperando. Vamos a entrar también en materia porque tenemos los orígenes de la bomba atómica o de la experiencia atómica con Estados Unidos, pero no todas las pruebas han sido hechas en Estados Unidos como tal. Hay también, en tu libro también relatas, ¿no? Que hay varios experimentos, hay experimentos hechos en muchas zonas. Creo que uno de ellos fue en la zona también del Pacífico, ¿no? Todas esas islas donde ahí tiraron también muchas bombas atómicas y que muchos soldados, como bien decías también y expresabas también, no sabían realmente qué es lo que estaban contemplando, ¿no? No, bueno, sabían que eran bombas nucleares, lo que no sabían en la mayoría de los casos eran los efectos que esas bombas les iba a producir con el paso del tiempo. Es cierto, Estados Unidos necesitaba probar sus bombas nucleares. Lo que ocurre es que ya no había guerra. La Segunda Guerra Mundial había acabado, habían lanzado la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ya no Ujú, había enemigo, pero es cierto que las bombas nucleares hacía falta en este caso probarlas y de alguna manera contemplar hasta qué punto podían llegar esas bombas, sobre todo a nivel destructivo. Y también, lo que decía antes, la asociación radiactiva a las mismas, que no se había producido en ninguna otra guerra anterior, ya que las bombas anteriores, esas convencionales que todos conocemos, simplemente estallaban y no dejaban nada más. El residuo que pudiera dejar, la metralla que pudiera dejar, pero en ningún caso ningún elemento radiactivo, como eran en esta ocasión las bombas nucleares. Así que lo que hicieron fue llevar todo ese, vamos a decir, esa mentalidad ujú, a un lugar apartado del mundo de todo y de todos, de manera que pasara lo que pasara en ese mismo punto, pues nadie iba a poner el foco, nadie iba a poner la mirada, a no ser que fuera la mirada que el propio Estados Unidos quería que se hiciera, y en este caso era a través de una serie de vídeos que realizaron en las Islas Marshall en el Pacífico Sur. ujú, Si conocemos el estallido de las bombas que allí se detonaron, fue gracias a los vídeos que realizó Estados Unidos, vídeos propagandísticos, por otro ujú, lado, para dar a entender al mundo que Estados Unidos tenía una capacidad armamentística nuclear brutal y, por otro lado, querían vender la moto, porque así era, ujú, de que los nativos, por ejemplo, estaban encantadísimos de estar allí, de que les ujú, lanzaran bombas nucleares. Incluso hubo algún que otro vídeo en donde, claro, se le vendía a la población de Estados Unidos que los nativos estaban felices, contentos y que iban no solo a sobrevivir a todo aquello, sino que además iba a proporcionarles gran cantidad de elementos positivos a su vida. Todo lo más lejos a la realidad, ¿no? como Porque si ellos se fueran fuegos lanzaron. artificiales, ¿no? Como si fuera una Eso celebración es. casi. Eso, como si, fíjate, ellos vivían en un paraíso, las islas del Pacífico Sur, paraíso de tierra de arenas blancas, palmeras y una vida tranquila, ¿no? Lo que todo el mundo quisiera tener quizá Ujú, en un momento determinado de su vida. Bueno, pues ese paraíso se convirtió en un auténtico infierno porque los norteamericanos lanzaron en ese lugar ujú, unas 67 bombas nucleares. ¿Qué es lo que se refiere o cómo se traduce esto? Bueno, pues aproximadamente el nivel de potencia nuclear que se desató en ese lugar del mundo fue el equivalente al haber lanzado 1,2 bombas nucleares como la de Hiroshima todos los días durante 2 años. O sea, imagínate el poder destructivo que se generó y que generaron los americanos allí. Y evidentemente no todo era destrucción, ya se sabía a la quinta, a la sexta, a la octava bomba, a la número 20, ya se sabía más o menos cómo era el poder destructivo. Lo que querían saber y averiguar era también cómo era la radiación y si era posible, y esto puede resultar tremendo, pero en ese ujú, momento así se pensaba, que si la Tercera Guerra Mundial iba a ser una guerra nuclear, habría que por fuerza probar si los soldados o la gente que pudiera estar en un entorno nuclear pudiera hacer maniobras, pudiera luchar contra el enemigo en un entorno nuclear, en un entorno reactivo.
Así que lo que se hizo fue lanzar las bombas nucleares teniendo delante a soldados para averiguar hasta qué punto les afectaba la radiación en diferentes niveles. Y este es el tema, esta es la gran mentira que realizó Estados Unidos, porque en muchos casos les decían, por ejemplo, les engañaban, les decían que la radiación de una bomba nuclear a cierta distancia pues era poco más que una radiografía, cuando en realidad lo que estaban era literalmente abrasando su ADN, ¿no? Lo cual llevó a que muchas personas murieran a los pocos días, a los meses, a los años, y aunque es cierto que estos veteranos atómicos de los que yo hablo en el libro tienen algunos de ellos una edad longeva, eso no significa que hayan pasado, vamos a decir, sin ningún tipo de secuela. Tenemos que pensar que también la medicina ha avanzado y lo que antes, hace 20, 30, 40 años, era prácticamente incurable como un cáncer determinado, ahora Ujú. sí ya tenemos herramientas, de manera que esas personas sí han sufrido los daños físicos, psicológicos también, y lo que pasa es que la medicina también avanza y han podido solucionar o más o menos curar sobre la marcha algunos de estos terribles efectos que les produjo la radiación. Incluso puede que algunos de ellos no tengan ningún tipo de síntoma, pero es que para saber por qué hay personas que sí tienen estos síntomas terribles, algunos mueren al poco tiempo y otros pueden tener una vida longeva, tiene que ver también con la afección que la radiación produce en el ADN, en el organismo, en nuestra cadena genética, porque es cierto que la radiación impacta contra el ADN, lo que hace es destruir algunas de las secciones de esa misma cadena de ADN y nuestro cuerpo lo que hace es repararlo. Lo que pasa es que a veces no lo repara en condiciones y ahí es cuando se produce una mutación. Y esa mutación puede producir un cáncer bien al poco tiempo o bien al cabo de muchos años, o puede que nunca. Y esa mutación pase a los hijos y sea en los Mm. hijos en donde se reproduzca ese cáncer, o puede que no. Y pase a los nietos, y sea en los nietos donde se reproduzca, quizá en el feto. De ahí que nazcan, por ejemplo, en Chernóbil, tú nombrabas antes, Sí. como había muchos niños que nacían y han nacido con malformaciones. Mm. De hecho, yo conocí a una niña de Chernóbil de 16 años que ya sufría las secuelas, no porque ella hubiera sido irradiada directamente, sino porque la Mm. genética de su madre había sido afectada y esas pequeñas mutaciones la habían afectado a la hora de tener hijos, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo realmente demoledor, tremendo, y en donde trasciende más allá de los propios militares, sino también a través de sus generaciones, sus hijos, sus nietos. Claro, al final los soldados son, como tú dices también en tu obra, son cobayas. Se convierten simplemente en sujetos de pruebas para ver, ¿no? Qué es lo que ocurre, porque supongo que como militares deben firmar una serie de consentimientos en los que básicamente sus vidas valen poco. Pues eso tendría que ser. Lo que pasa es que no les informaban. Claro, si tú vas a utilizar una persona de cobaya humana sabiendo los riesgos que va a suponer para su salud, pues no se lo dices, porque si se lo dices es muy probable que esa persona no quiera. Así Claro, que lo que hacían era engañarles. Les decían, pues eso, lo que te comentaba, que la radiación era prácticamente inocua y que es más, en muchas ocasiones les llegaron a informar que era tan inocuo lo que les iba a suceder que, por ejemplo, hay incluso vídeos, y en alguna conferencia he puesto algún vídeo para el asombro de los asistentes, en donde se ve un hongo nuclear, cómo los militares salen de las trincheras donde estaban, vamos a decir que protegidos por la onda expansiva, y luego cómo les animaban, no, les ordenaban que se acercaran hasta el hongo nuclear lo más posible. Lo único que querían averiguar era hasta cuánto podían resistir simplemente parados en ese centro, epicentro radiactivo, para poder eso, determinar hasta qué punto un soldado podía mantenerse de pie en una supuesta guerra nuclear. Pero esto también qué se fuerte. llevó a cabo con la población civil, porque claro, pensemos que la radiación es un elemento que mata a muchas personas y, como digo, en diferentes momentos de la vida, o puede no matarte y pasar y trascender a tus hijos. Bueno, pues claro, esto es algo muy importante porque si puedes controlar la radiación, puedes controlar un soldado invisible, Mm. alguien a que mates, perdón, un arma que mate al Ujú. soldado sin que tú puedas hacer nada contra ese soldado invisible. Claro, Y eso es lo que quisieron hacer, utilizar la radiación como un arma más. totalmente. Dame Supongo dos que la segundos. población, sí. Ups, ha habido un pequeño corte, seguimos. Entonces también, Juan, entiendo que la población indígena o la población nativa de ahí, de esas islas, también supongo que son las que más también tuvieron repercusiones, ¿no? Porque la propia comida o Sí. propios cultivos, peces y todo lo que son alimentos de la zona quedaron afectados.
No solo eso, sino que hubo un proyecto norteamericano, un proyecto secreto, que incluso a día de hoy algunos congresistas no admiten a pesar de las pruebas y a pesar de los documentos que yo he tenido la oportunidad de consultar. Son documentos secretos que tienen que ver con un proyecto llamado Proyecto 4.1. Y en ese proyecto lo que se buscaba era averiguar cómo afectaba la radiación a los nativos de esas islas, las Islas Marshall. Para eso se hizo una detonación, la detonación más brutal que hasta ese momento llegó a conocer la Tierra, y es la Operación Castelbravo. Esta se realiza en los años 50. Y aquí, en esta operación, lo que se le pidió a los nativos es simplemente que se marcharan a una isla, la isla de Rongelap y Rongerik, dos islas en concreto, porque iban a hacer estallar una bomba en el lugar donde ellos vivían. Pero esto era intencionado, es decir, aparentemente lo que iban a hacer era proteger a los nativos, pero sabían, a través de los partes meteorológicos que ya eran bastante avanzados en esa época y más en el ámbito militar, que una vez detonada esa bomba, los vientos iban a llevar la nube radiactiva precisamente a ese punto donde estaban los nativos y supuestamente les habían protegido, a esas dos islas que acabo de mencionar. Bueno, pues esperaron pacientemente, cae la lluvia radiactiva sobre ellos pues no entienden, no saben qué es la energía nuclear, no saben si eso es bueno o es malo, por lo tanto dejan que la lluvia les caiga encima y toda la radiación. Bueno, con el paso del tiempo, una vez ocurrido este hecho, los Estados Unidos, por un lado, se excusan, dicen que la detonación no era la potencia que esperaban una detonación mucho menor y fue tremendamente superior a lo que aspiraban. Y luego, por otro lado, decían, estaban seguros de que los vientos pues había sido una casualidad. Lo que ocurre es que esto afortunadamente se supo a través de una serie de fotografías que se filtraron. En esas fotografías aparecen médicos norteamericanos que están explorando y están analizando a los nativos, no para ayudarles, sino para averiguar los efectos de la radiación. Y esas fotografías son tremendas. Se ve a niños como prácticamente están despoblados de parte de su piel debido a esa radiación, o como mujeres, niños, niñas, ancianos, gente de todo tipo, dentro de esa comunidad nativa, los marsaleses, como se les llama, pues había afecciones de gran cantidad bueno, de elementos, ¿no? Por desgracia. Incluso recojo el testimonio de una mujer. Ella es una joven que ve cómo llega un helicóptero norteamericano, desciende hacia la zona donde ellos habían sido trasladados, y cómo su abuela, que había fallecido por la radiación a las pocas horas, dicen que varios médicos ataviados con batas blancas y con mascarillas se acercan al cuerpo de su abuela, la abren en canal, la sacan el hígado, lo meten en un bote y se marchan en ese mismo helicóptero, dejando precisamente el cuerpo totalmente, bueno, hecho un guiñapo, ¿no? Absolutamente en el suelo, ¿no? Por lo Vaya tanto, tela. estamos ante sucesos Sí, sí. tremendos. Esto se sabe porque una de las fotografías aparece una nomenclatura. Pone Rongelap, el nombre de una de las islas, supuestamente para trasladar a los nativos que estuvieran protegidos, y Ujú. pone Project 4.1, Proyecto 4.1. Cuando yo intenté averiguar y conocer más al respecto, descubrí unos documentos que efectivamente hablaban de eso, de la experimentación humana con los nativos en caso de una, vamos a decir, radiación alta, profunda, debido a las bombas nucleares. Este proyecto, con el título de Proyecto 4.1, tiene muchas páginas, pero ¿sabes cómo están el resto de las páginas, a excepción de la primera donde marca el nombre y el título de ese proyecto? ¿Sabes cómo están? Porque Todas yo te lo voy a destruidas, decir. ¿no? Bloqueadas, No, ¿no? Están están todas. absolutamente todas tachadas en negro. Es Claro. decir, lo único que nos encontramos es una desclasificación que no es tal, porque todas las páginas tienen, cuando quieren que algo no se sepa dentro de una desclasificación, se tacha en negro. Bueno, Sí, pues sí. absolutamente todas las páginas están tachadas en negro. Por lo tanto, no es una desclasificación, sino que estamos ante un proyecto humano terrible y tremendo del cual hablo también en este libro. Sí, sí, es un genocidio directamente. Es un acto criminal hacia la humanidad. Y supongo que los Estados Unidos no solo se quedan como los únicos culpables, ¿no? Tenemos también experimentos también con la Rusia de la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, ¿no? Esos también estuvieron Así en el es, ajo, ¿no? claro, por supuesto. Ten en cuenta que tener la bomba nuclear, incluso hoy en día, es pertenecer a un selecto club. Y teniendo en cuenta que en esa época, donde las tensiones eran tan tremendas a nivel internacional y donde todo el mundo esperaba ya una tercera guerra nuclear, en este caso tercera guerra mundial, pues era lógico pensar que aquellos que tuvieran la oportunidad pudieran desarrollar
la bomba atómica. De hecho, España lo intentó en los años 60 con un proyecto secreto llamado Proyecto Islero, donde sí consiguió desarrollar dos ojivas nucleares que estuvo a punto de hacer estallar en Argelia, precisamente, en el Sáhara español, porque bueno, era el lugar donde tenía previsto empezar a desarrollar las detonaciones nucleares, es decir, las pruebas nucleares que iba a realizar España. Lo que pasa es que no llegó a detonarlas, pero sí consiguió realizar y crear dos ojivas, pequeñas dos ojivas nucleares. Imagínate. Es decir, todos los países querían tener su bomba nuclear y todos los países querían probar el efecto de las bombas, cada uno en su entorno. Por ejemplo, Rusia lo hizo en Siberia o en ciertas regiones donde devastó poblaciones enteras y contaminó lugares como el lago Karachay, que fue prácticamente y es uno de los lugares más contaminados del mundo, aunque ya no tiene agua, los sedimentos, los pozos de ese lago siguen altamente contaminados no por una detonación nuclear, pero sí por una filtración de aguas contaminadas de una central nuclear que sí sacaba los elementos fisibles para las bombas. Tenemos, por ejemplo, al Reino Unido, cómo lanzó sus bombas en Australia. Se iban, como ves, al otro lado del mundo. Para Pocos lo hicieron. ocultarlo, que quede todo Claro, bien oculto. claro, pocos lo hacían. ¿Y dónde lo hacían? Pues donde estaban los nativos, en esta ocasión los aborígenes australianos, en una zona llamada Marilinga. Allí hicieron detonar varias bombas nucleares y en esas detonaciones contaminaron toda la zona. Pero fíjate, hay sucesos tremendos en cuanto a lo que hizo el Reino Unido en ese lugar. Hacen estallar varias bombas. Una de ellas, pues imagínate, los nativos, los aborígenes, que no habían sido advertidos ni avisados, ni mucho menos, porque eran gente, incluso a día de hoy dicen que siguen siendo gente de segunda para la población actual. Sí. Hay muchas polémicas al respecto en Australia. Bueno, pues imagínate, hacen de estallar una bomba nuclear. Los nativos que no saben lo que es piensan que es una señal de los dioses y a medida que se acercan a ese hongo van descubriendo algo que es horrible para nosotros, pero ellos lo interpretaron de otra manera, y es que empezaron a ver animales muertos. Claro, ellos pensaron que era un regalo de esos dioses, de ese dios que se había manifestado. ¿Y qué hicieron con esos animales? Se los llevaron a casa y se los comieron. O sea, imagínate, ¿no? Pues ahora mismo en esa zona Maralinga, que es como se encuentra y cómo se llama el lugar de detonaciones del Reino Unido, es una zona prohibida para el hombre, al igual que otros puntos de las Islas Marshall que hemos mencionado, que debido a la gran cantidad de radiación que tienen ahora mismo, en la actualidad, año 2023, no se puede habitar dentro de miles y miles de años en ese lugar de Australia. Pero Francia, que nombrabas antes, también hizo lo propio ahí, ahí está mi mujer. Ahí. Ahí está. Francia, ahí en la zona de Argelia, también en la zona de Regán, hay Ujú. puntos donde no se puede habitar y si quieres entrar, tan solo lo puedes hacer durante 15 minutos, tan solo 15 minutos por el Ostras. riesgo que tiene y que supone para tu salud. La Unión Soviética, pues lo mismo, como decía antes, en Siberia, y a medida que ha ido avanzando el tiempo, también se han incorporado otros países como Pakistán, como la India, como Israel, que lleva su proyecto nuclear tan en secreto que ni siquiera sabemos cuántas cabezas nucleares tienen. O como, por ejemplo, también Corea del Norte, evidentemente. Es uno de esos lugares tan herméticos y en donde hasta hace muy poquito ha desarrollado esas detonaciones nucleares también para averiguar cuál será el efecto. Si lo ha hecho con personal, vamos a decir, cercano, tanto militar como civil, es todo un misterio porque no sabemos prácticamente nada de esas detonaciones, tan solo gracias a los sismógrafos que a nivel mundial recogen la sacudida terrena que produce una detonación nuclear, porque ahora sí, eso sí, se ha llegado a un acuerdo internacional que no se pueden hacer detonaciones atmosféricas, es decir, el típico hongo nuclear que se ve en las Ujú. películas Ya está o en prohibido los esto. antiguos vídeos, eso está prohibido, todas las detonaciones se tienen que hacer subterráneas. De ahí que esa sacudida sísmica sea captada por los sismógrafos de todo el mundo. Cuando pasa algo así, se sabe que es por una detonación nuclear. O sea, que un terremoto que puede haber en cualquier país podría ser causado no por un accidente natural, sino porque realmente a lo mejor hay la tecnología para causarlos. Sí, a ver, hay una serie de sismógrafos que lo que hacen no solo es controlar que hay, cuando hay elementos sísmicos que se producen todos los días en buena parte del mundo. Lo que pasa es que son Ujú. realmente bajos y no inciden ni siquiera los notamos. Nosotros no los notamos, pero sí estos sismógrafos que, como digo, están repartidos por todo el mundo. Pero cuando hay una singular, vamos a decir, onda de choque, estos sismógrafos ya están demostrando que algo ha ocurrido.
ocurrido. Lo que se ponen es de nuevo las alarmas. Dicen los expertos, los científicos, vamos a ver qué ha ocurrido y en qué parte del mundo. Y cuando ven que en esa parte del mundo pues no hay no ha habido un epicentro como tal a nivel de terremoto, vamos a poner natural, eso es porque hay algo artificial. Y generalmente ese artificial es producto de algo provocado por el hombre. Y generalmente si estamos en lugares tan, bueno, pues herméticos como Corea del Sí, Norte sí, y sí. otros tantos países, pues se deduce de manera muy clara y luego además a través de diferentes elementos como son satélites espía, pues se descubre que son producto de detonaciones nucleares que se llevan produciendo a día de hoy. Fíjate, incluso accidentes. En el año 2019 se produce en la ciudad de Chelyabinsk un accidente, en este caso la Unión Soviética, una bomba nuclear táctica, que son las bombas nucleares de bajo rango, es decir, no son estas grandes detonaciones que hemos visto, insisto una vez más, en esos vídeos de la era nuclear, de la Guerra Fría, sino que son detonaciones nucleares, pero con menor potencia. Bueno, pues hubo una prueba, hubo un fallo. Agosto 2019 estalla una de estas bombas y destroza y destruye una gran zona poblacional. Deja, si no recuerdo mal, 7 muertos, entre ellos algunos niños, y una zona de exclusión radiactiva que a día de hoy no se puede habitar. Y eso ha ocurrido en el año 2019 y seguramente mucha gente no lo recuerde o ni siquiera lo sepa, ¿no? Pues ahora mismo en esa zona, Chelyabinsk, que hace unos cuantos años fue además muy conocida a nivel mundial por un meteoro que atravesó el cielo y causó miles de heridos y muchos destrozos a nivel material, pues en el año 2019 se convirtió otra vez en el epicentro no de una detonación por un meteoro, sino por una detonación nuclear que causó, como digo, 7 muertos y ahora mismo, a día de hoy, una zona de exclusión en donde no se puede entrar. Ostras. Entiendo también, Juan, que ninguno de esos países ha pedido perdón o ha acabado de reconocer de forma clara y directa lo que han cometido, ¿no? Sí, sí, sí han pedido perdón. Por ejemplo, en el gobierno de Bill Clinton, en los años 90, a raíz de, sobre todo, de la presión que hizo una de las personas de su gabinete, pues sacó una serie de documentos. En esos documentos que eran secretos, al final se sacaron muchos de los experimentos que había realizado Estados Unidos, ya no solo a nivel nuclear, sino también a nivel, por ejemplo, el famoso MK Ultra, en Eh, donde se utilizaban ciertos componentes para provocar lo que ellos bueno, podrían denominar algo así como el control mental, es decir, una serie de elementos químicos, LSD y otra serie de productos para controlar la mente de las personas, ¿no? Y una serie de experimentos tremendos también, por ejemplo, con niños que no tenían hogar, es decir, en orfanatos, con mujeres embarazadas, con personas que tenían, vamos a decir, bueno, que eran a nivel mental, bueno, pues sí, sí. Tenga tenían algún tipo de problemas retraso, algún tipo de mentales, dificultad, algún sí. tipo de retraso, algún tipo de problema mental. Bueno, pues todo eso salió a la luz y en los años 90 el propio Bill Clinton salió en una rueda de prensa para pedir perdón y diciendo y afirmando que ese tipo de experimentos, tanto los nucleares como los que acabo de nombrar, no se iban a volver a producir, pero el caso es que en realidad no lo sabemos, solo fue una promesa. En el Reino Unido, sin embargo, fíjate, ni siquiera se reconoce que se ha hecho nada malo. Y hasta hace muy poquito, mis amigos que tengo ahí en el Reino Unido de una asociación que se llama LabRat, que en realidad casi lo dice todo, ¿no? LabRat, ratas de laboratorio. Sí. Bueno, pues ellos que son hijos y también personal militar que estuvieron presentes y fueron irradiados por las bombas nucleares, ellos hasta hace muy poco pedían y reclamaban al gobierno británico, de la mano de Boris Johnson Mm. en este aspecto, que por lo menos les dieran una medalla, porque ellos habían hecho su trabajo. A pesar de ser engañados, ellos al final dijeron, bueno, pues nosotros hemos cumplido con nuestro país, nos han engañado, nos han puesto contra las cuerdas, a nivel de salud estamos totalmente, muchos de ellos bastante devastados, pero Ujú. por lo menos que nos den una medalla, ¿no? Ya que hemos hecho nuestra labor. Y sin embargo, ni siquiera en el Reino Unido se les reconoce. Ahora se les empieza a dar ciertas, bueno, vamos a decir que ventajas o incluso ciertos reconocimientos, pero ha sido hasta hace muy poquito. Y cuando te hablo hace muy poquito, te hablo de hace unos meses, tan solo 2 o 3 meses. Mira, Claro, desde los años 40, 45 que se inicia la era nuclear, no se había realizado ningún tipo de acción al respecto. Francia sí ha reconocido que sí ha utilizado a personal militar para averiguar el efecto de la radiación en el cuerpo humano, pero lo ha admitido, pero
tampoco ha dado grandes compensaciones al respecto. Y bueno, en la Unión Soviética pues es una cerrazón tan absoluta que ni siquiera sabemos si han hecho algo por la labor respecto a las personas o No simplemente sabemos. no sabemos absolutamente, mucho Es menos así, de otros países que seguramente también han realizado detonaciones nucleares y como decía antes, Corea del Norte ha hecho detonaciones, pero no sabemos si ha utilizado personal claro, o no en ellas. Así que totalmente. estamos pues ante una situación bastante A problemática y hay ciegas. personas, ¿no? Sí, sí. Incluso yo siempre digo, si España hubiera conseguido finalmente ser una potencia nuclear, como así se esperaba, si Mm, no llegase por la intervención de Estados Unidos, que paró en seco, literalmente, la carrera o la aventura nuclear española, mm. también estaríamos hablando seguramente de cobayas atómicos españoles, porque seguramente se habrían utilizado personas para averiguar los efectos de la radiación. De hecho, se hizo una prueba, esto no lo conoce mucha gente, una operación secreta llamada Dulcinea, que se hizo en la zona de Guadalajara donde se intentó simular una detonación nuclear. Claro, no había bombas nucleares en España, por lo tanto, lo que hicieron Un fue teatro. utilizar, no tanto un teatro, Ah, utilizar gran cantidad de arsenal bélico, lo más parecido a una posible detonación nuclear, para averiguar cómo se podían manejar o no las tropas españolas en un entorno en caso de una guerra de esas características. Bueno, pues se hizo curioso. detonar una gran cantidad de explosivos, tremendo. Hubo mucho caos entre las operaciones de las diferentes unidades que allí tenían que hacer sus Mm. maniobras, hasta que finalmente, bueno, pues algo medio salió bien y entonces las autoridades dijeron que había sido todo un éxito. Pero fíjate, esta operación Dulcinea, perdón, Sí. fue absolutamente secreta y se intentó hacer un simulacro de bomba nuclear. Imagínate si Fue lo hubiéramos como llegado a hacer, ¿no? como un experimento. Juan, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo. Nos quedan literalmente 3 minutos, con lo cual, con esos 3 minutos literales, quiero que me des un titular como un último mensaje donde la gente que puede comprar tu obra y cómo la gente puede seguirte a ti y también a tus programas. Mm. Bueno, yo creo que esta obra, a pesar de que nos pueda sonar un poco lejana, pues, sabes tú, son personas que viven en Estados Unidos o británicos o tal. También hay militares que, por cierto, participaron en limpiezas atómicas en España debido a una serie de accidentes, como el famoso accidente de Palomares. De hecho, hay una asociación en Estados Unidos que se Sí, llama Asociación de Veteranos Atómicos de Palomares, nada más y nada menos, ocurrido en Almería en los años 60, año 1969 exactamente. Bueno, pueden parecernos historias ajenas, pero en realidad son más cercanas de lo que imaginamos, porque mañana, y tal como está la situación, podemos ser nosotros los próximos veteranos atómicos. La situación en Ucrania es complicada, no parece que se vaya a utilizar el armamento nuclear, pero eso no implica que no se vaya a utilizar en un momento determinado. La situación que se está viviendo a día de hoy a lo largo y ancho del mundo, con tantos países beligerantes entre China y Estados Unidos, dos potencias también nucleares, que China también tiene armamento nuclear, entre Pakistán y Afganistán, que también tienen ahí una confrontación directa y que también tienen armamento nuclear. Todo esto nos puede acercar más de lo que imaginamos a un país como España, que parece que está ajeno a esto, pero que sin duda alguna le puede afectar en un futuro. Ojalá que no, ojalá que no. vemos que Y en no. cuanto a, y en Sí. cuanto a la forma de cómo comunicar conmigo, bueno, pues a través de las redes sociales, en Facebook, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, a través de Twitter, en @9 de radio, debido a ese programa que, como bien nombrabas al principio, Nueva Dimensión, ahí estamos hablando de estas cosas, de misterios, de enigmas y de esto que tanto nos apasiona. ¿Y la gente que quiera comprar tu obra, dónde puede hacerlo? Pues puede hacerlo en la librería más habitual o a través de una página web, Casa del Libro, bueno, o en cualquier librería preguntan por Veteranos Atómicos, Editorial Cidonia, y ahí lo encuentran en grandes Perfecto. superficies, centros comerciales, bueno, en cualquier lugar ahí se puede encontrar. Totalmente. Pues Juan, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente pueda ganar conciencia de todas las barbaridades que se han hecho, de todas las barbaridades que la historia ha ido ocultando, pero que ahora con la obra de Veteranos Atómicos de Juan Gómez tenemos la verdad en nuestras manos, en las páginas de esta obra que desde aquí recomendamos. Así que muchísimas gracias, Juan, por compartir tu experiencia, tu sabiduría y también tu trabajo como investigador. Muchísimas gracias. Pues nada, un placer para mí también estar con todos vosotros y aquí estoy para cuando queráis. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao.